Ahí parte la gracia. Bien, como les decía, tenemos una primera unidad que apunta a ver primero el ámbito general de qué es lo que es la macroeconomía, cuáles son los campos de aplicación, cuáles son los flujos, digamos, que se mueven a nivel económico, y después vamos a entrar a una segunda unidad que tiene que ir ya como en este escenario aplicamos políticas económicas de parte de la autoridad económica para enfrentar problemas a nivel macro. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo que son los conceptos básicos de la macroeconomía. Si tienen dudas, por favor, tienen su micrófono y háganla. Yo igual voy a estar chequeando el chat, pero más rápido que ustedes hagan la pregunta con su micrófono. Vamos primero a lo que es la definición de macroeconomía. Eh, la economía estudia la forma como las personas enfrentan el problema económico, que es un problema de escasez. ¿Ya? Esa es la economía en general. La economía tiene varios ámbitos, varios campos de aplicación. Uno es la microeconomía, la macroeconomía, la economía internacional, desarrollo económico, econometría. eh, por tanto, existen varios campos y uno de ellos es la macroeconomía. Este concepto macro significa que se analiza la economía desde el punto de vista de cómo los actores económicos enfrentan los problemas a nivel agregado o acumulado. Ya estudia el funcionamiento de la economía en términos globales. En este sentido, entonces, quizás para que sea más fácil de poder entender esto, tenemos acá una comparación que hace la diferencia entre microeconomía, que fue lo que vieron ustedes el año pasado, y lo que es macroeconomía, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Micro es un enfoque individual, es decir, vamos a trabajar ahí con una empresa, o trabajar ustedes con una empresa, un mercado, un producto, un consumidor. Y en macroeconomía, en cambio, el enfoque acumulado. Hablamos, por ejemplo, no de una empresa, sino que la empresa a nivel nacional, lo que pasa a nivel de país, lo que pasa con todos los mercados, todos los productos, o todo lo que tiene que ver con la fuerza laboral. Por ese motivo, en microeconomía, estudia cada mercado de forma individual o particular. En cambio, en macroeconomía, estudiamos los mercados en forma conjunta, incluso parte importante del modelo que tenemos que analizar se llama el mercado de los bienes, donde están incorporados todos los bienes y servicios que se producen en la economía. En una microeconomía nos interesa determinar cómo se determina el precio de equilibrio en un mercado, y por eso ustedes seguramente trabajaron con ecuaciones de oferta y demanda, que igualaban acá las cantidades y llegaban a un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio en el mercado del pan, en el mercado de los zapatos, en el mercado del producto X, es decir, un mercado. En cambio, a nivel macro, nos interesa qué pasa con los precios de los productos, porque si todos los precios están subiendo, vamos a decir que en el país existe inflación. Otra diferencia, en microeconomía vamos a trabajar con cómo una empresa determina cuánto es la cantidad óptima de unidades a producir, o cuánta es la cantidad, en teoría, de los factores, cuánto es la cantidad óptima de personas a contratar, o trabajadores. En cambio, a nivel macroeconómico, nos interesa saber qué pasa con el nivel de producción del país. ¿Ya? Como podrán ustedes suponer, está bastante fuerte la noticia de que vamos a entrar pronto en recesión, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, por todo lo que es esta pandemia del coronavirus. En el caso de la microeconomía, hay una teoría muy bonita que es la teoría del consumidor, el óptimo del consumidor, donde se determina cuánto debería consumir una persona de dos canastas de bienes distintos para tener la mayor satisfacción posible. A nivel macro, en cambio, nos preocupamos qué pasa con la población total, con todos los agentes económicos, con todas las personas, y por tanto ahí se habla de que si esta situación para ellos mejora, existe desarrollo económico. Entonces, esas son como las grandes diferencias entre la micro y la macro. Micro, un enfoque individual particular de un sector; macro, un enfoque acumulado, agregado. Por eso incluso muchas veces se utiliza el concepto a nivel macro de economía como hablar de un país. Se habla de la economía chilena, de la economía latinoamericana, de la economía asiática, de un enfoque a nivel macroeconómico. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Consultas? No, Claro, profe. ninguna, profesor. Sigamos entonces. En macroeconomía existen tres campos de aplicación,
ya, 3 estadios o áreas donde se aplica la macroeconomía, que son la contabilidad nacional, la teoría macroeconómica y lo que se denomina la política económica, que vamos a verlo fuertemente en la segunda unidad del curso. ¿Ustedes ya han visto contabilidad? Sí. Sí, Sí. sí. En contabilidad, cuando yo tengo contabilidad en una empresa, lo que hago es registrar hechos económicos relevantes en la empresa. Por ejemplo, pago de sueldo, compras, pago de intereses, el pago del crédito, la compra de materias primas, etc. Pero aquí estamos hablando de lo que pasa a nivel de país. Y por tanto, la contabilidad nacional implica ya un registro de lo que se denominan las variables económicas o variables macroeconómicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio del dólar? Ustedes han visto que el precio del dólar en la última semana se ha disparado hasta Profesor, el se está 7,90. escuchando mal. Llegamos. No se escucha. Profesor, Se le escucha está, eso, se escucha más, profe. Su micrófono. Voy a revisarlo, denme un segundo. Ahí lo reinicié, a ver si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor Ahí, ahora? un poco mejor, sí. Ya, entonces, como les decía, por favor ustedes tengan en silencio sus micrófonos mientras tanto, y de ahí lo activan solo cuando vayan a responder preguntas o tengan alguna duda. Bueno, las variables económicas importantes son muchas. Está, por ejemplo, la tasa de interés, el precio del dólar, como les decía, ha subido fuertemente, llegó sobre los 8,40 en algún momento, por todo lo que está pasando a nivel de la pandemia. El nivel de desempleo que se plantea que va a aumentar, en nuestro país ya había aumentado por el estallido social de octubre y debería aumentar más por la cantidad de empresas, sobre todo pymes, que no van a poder seguir produciendo o vendiendo o tener ingresos. También qué pasa con el Producto Geográfico Bruto, las exportaciones, todos son variables macro. En Chile, quien lleva la estadística oficial de esta variable es el Instituto Nacional de Estadística. Mi Ahora, hijo. la idea de esto es tener una historia de ver cómo ha ido cambiando cada una de estas variables en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les planteo a ustedes que el nivel de desempleo en Chile, por inventar un número, fuera un 10%. Yo no sé si eso es bueno o malo porque yo no sé cómo se ha comportado antes. Si el desempleo en Chile fuera de un 3%, sube un 5, un 7, al 8 y llegamos en el 10, lo estamos haciendo mal, obviamente. Pero si por el contrario, el nivel de desempleo era de un 30, lo bajamos a un 28, después a un 22, a un 14 y llegamos en el 10, lo estamos haciendo muy bien. Por tanto, un dato por sí solo no nos dice nada, sino que cuál es su comportamiento, para saber si está creciendo, está descendiendo, está estable, tiene ciclos de alza y baja. Esa es la idea entonces de llevar esta contabilidad. Aquí hay un ejemplo que nos permite comparar, por ejemplo, cómo se ha movido la deuda externa de Chile. Bueno, está hasta en 2010, faltan los últimos 10 años. Y aquí pueden ver ustedes cuánto es lo que Chile debe por cada $100 que se están produciendo o fabricando en el país. Por ejemplo, en 1822 debíamos $8, un 8%. Se mantuvo en niveles bajos, llegamos posteriormente a 1800, pero no estamos hasta 1905, al principio del siglo XX, digamos, a un nivel del 24%, es decir, por cada $100 que Chile producía, debía a 24 otros países. Esto se agrava muy fuertemente, como pueden apreciar acá, durante la Segunda Guerra Mundial, o previa a ella, llegamos a 116%, eso fue post la crisis del año 29, Chile fue uno de los países más afectados con la Gran Depresión, por tanto, de cada 100 que Chile producía, debía 116, o sea, debía mucho más de lo que producía. Posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, esto se mejora, llegamos a un nivel del 6% en el año 55, y ahí se mantuvo estable hasta que llegamos al año 90 a un 51%, que es muy alto, el año 2009 a un 2%. Entonces, para saber cómo lo está haciendo todo el país, no basta con tener un dato, tengo que tener, ojalá, una mirada más de largo plazo, de unos 5, 10, 15 o más años, para saber cómo se ha ido comportando. Y esa es la gracia que tiene entonces la contabilidad nacional. Nos permite llevar esta estadística y saber cómo se han comportado las variables. Segundo campo de aplicación corresponde a la teoría macroeconómica. Como les decía, vamos a ver acá modelos. Los modelos lo que buscan es relacionar situaciones de variables que se afectan unas con otras, es decir, buscar relaciones de causa ahí,
efecto. Marcela. ¿Marcela? ¿Dudas? ¿No? Bueno, como le decía, si bien no estudiamos la realidad como tal, cuando uno entiende la teoría de cómo una variable afecta a otra, se entiende mucho mejor la realidad. Acá hay un ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Digamos? Baja la demanda de cobre. Uno de los principales países que demanda cobre en el mundo es China. Y China ha bajado su demanda porque ha estado con este asunto de la pandemia y un poco antes también, por todo lo que fue la guerra comercial y que todavía no ha terminado de China y Estados Unidos. Por tanto, la demanda a nivel mundial de cobre baja. Si eso baja, implica que se genera un exceso de oferta de cobre en el mundial, porque los países, incluyendo el nuestro, siguen produciendo más o menos una misma cantidad, y eso va a ayudar a que el precio del cobre disminuya. Y eso pasa, el cobre se transa en la bolsa de Londres, como ustedes podrán recordar, y por tanto esta situación que está pasando fuera de nuestro país también afecta adentro, porque si hay, el precio del cobre baja, significa que las empresas mineras que están en Chile que venden cobre, la misma cantidad de cobre, reciben ahora menos dólares, y por tanto ingresan menos dólares al país. Si hay menos dólares, eso lleva a que en nuestro país se genere un exceso de demanda de dólares, y por lo tanto eso va a llevar a que el precio del dólar suba. Y eso más o menos explica, en parte importante, lo que pasaba con el cobre, o sea, pero con el precio del dólar en el último tiempo. Además, esto provoca efectos. Por ejemplo, los exportadores van a estar bastante contentos porque exportan la misma cantidad, pero reciben una cantidad mayor en Chile de pesos por cada dólar. En cambio, los importadores van a estar bastante complicados porque tienen que comprar la misma cantidad de dólares pagando más pesos ahora. Entonces, siempre existen consecuencias o efectos positivos o negativos en todo esto. Esta secuencia nos está indicando cómo un cambio, que fue una baja en la demanda de cobre, afecta a otras variables y cómo eso repercute finalmente en nosotros. Por último, están las llamadas políticas económicas. Seguramente ustedes ya se han dado cuenta y podrían indicarme que en Chile tenemos varios problemas económicos. Uno tiene que ver con el desempleo, que posiblemente crezca, con la inflación, que puede que se dispare, o con el nivel de endeudamiento que tenemos los chilenos u otros. Y generalmente, cuando la población identifica su problema económico, a quién responsabilizan o culpan, a veces con mucha razón y otras no, o en parte solamente es al gobierno. Por tanto, no importa si el gobierno es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, o si son extraterrestres, da lo mismo, porque la población tiende a culpar siempre al gobierno de turno de cuáles son sus problemas económicos. Esto lleva a que la autoridad económica utilicen herramientas para enfrentar estos problemas. Y esas herramientas se llaman políticas económicas. Estas son o corresponden a variables macro que maneja el Estado, por ejemplo, transferencia, gasto de gobierno, impuestos, masa monetaria, arancel, etc. Todos son ejemplos de variables que han escuchado, por ejemplo, los bonos que está entregando el gobierno, esta situación, digamos, de entregar unas transferencias a las familias de menores ingresos. Todos son parte de subsidios que entregan y son parte de la política fiscal, por ejemplo. ¿Para qué? Para tratar de enfrentar los problemas que estamos viviendo. Existen muchas formas de aplicar la política económica, pero me voy a ir a los dos extremos. Una corresponde a lo que es la sintonía fina. Sintonía fina implica que tengo problemas pequeños problemas leves, y por tanto aplico soluciones que son remediales, cosa de que solucionar esa dificultad pequeña y poder seguir funcionando. Esto, por ejemplo, cuando uno va conduciendo, si ustedes van manejando, uno no maneja recto todo el camino porque el camino tiene bache, tiene lo motor o tiene hoyo, por tanto uno va moviéndose un poco, pero siguiendo la misma línea que quería mantener. En el otro extremo están las políticas de choque o shock, como dicen los gringos, donde cuando el país tiene problemas muy graves, entonces hay que enfrentar eso a través de políticas fuertes, generalmente más de una política, lo que se denomina políticas o paquetes de medidas. Lamentablemente, a nivel mundial y Chile también se ve muy afectado por la situación económica. Hay un problema de recesión, ojalá no entremos en depresión, pero sí va a haber recesión, y por tanto el Estado va a tener que aplicar una gran cantidad de medidas económicas. Ya se están hablando, digamos, de cifras bastante altas, no sé si han escuchado en las noticias, por enfrentar esta pandemia. Incluso la presidenta del Fondo Monetario Internacional ya habló que se va a generar la mayor recesión en los últimos 10 años en este momento, fruto de la pandemia.
A modo de ejemplo, que lo que vamos a ver ya en una segunda unidad del curso, tenemos muchos tipos de políticas que aplica el Estado. Por ejemplo, está la política fiscal, que se aplica directamente al mercado de los bienes, aunque también repercute después hacia otros. La política monetaria, que tiene que ver con el mercado del dinero. La política cambiaria, que apunta al mercado del cambio o de divisas, donde se transa la moneda extranjera. La política arancelaria y la política paraarancelaria, que se aplican ambas en el sector externo. Y también la política de ingreso, que tiene que ver con el mercado laboral, que también se está discutiendo ahora, por ejemplo, de este asunto de que para no despedir personas puedan dejar de trabajar un tiempo, se paga con el seguro de cesantía. Esas son políticas de ingreso. Bien, eso es esta primera parte que corresponde a lo que son conceptos básicos. Voy a parar la grabación.